Yolandita, buenos días. Hola. Hola, hola. Buenos días, maestra. Bienvenida, Yolandita, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestra. Mi alumna de estrella, Yolandita. El sábado no pude entrar, maestra, porque me llevaron a la chacra. Uy, te ha hecho trabajar Gervillo. El Gervillo me ha llevado a la chacra. ¿Y el Gervillito? Ahí está pelando papa. Tiene hambre y está pelando papa para que coma. Ay, está bien, hay que enseñarle también, pues, ¿no? Siempre es bueno. Ah, Sí. está bien, Yolandita. Vamos a empezar con la clase ya, Yolandita. Ya, maestra. Mientras que van ingresando, ya Iris ya ingresó. Entonces, Iris, buen día, bienvenida, Iris. No, pero voy a poner 20 papas. No le vas a botar así la papa. Yolandita, se escucha mucho eco. Tiene uno de ellos, tienes dos acá con dos nombres has ingresado y uno de ellos tiene eco. ¿Por qué? Isabelita, buenos días. Sarita, buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, bienvenidas, chicas bonitas. Ahora vamos a empezar con la clase así de rápido, por favor. Entonces, full participaciones. ¿Ya, chicas bonitas? Isabelita, ¿estás ahí? Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, yo la escucho perfectamente. Ya, sí, buenos días, maestra. Isabelita, ¿me puedes mencionar? Buenos días, Isabelita. Bienvenido, mamá. Para empezar con la sesión, ¿me puedes identificar qué cosa está la imagen en la pantalla? Diversas flores, Miss. ¿En quechua? Guaitacunas. Ajá, porque hay varias flores, ¿no? Ajá. ¿Qué le diríamos? Hay varias flores. Guaitacunas. Guainacuna, no, pero Guainacuna y eso. Guaitacunas. Guaitacuna. Pero yo quiero decir, flores, por ejemplo, varias hay varias escunas, flores, hay varias flores. Ajá, entonces. En presente. Ajá, o sea, sea en presente y sea en pasado, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? Isabel, ¿imatamlika yanki? ¿Qué miras, Isabel, en la pantalla, no? Entonces, en quechua, como cuando dice varias flores, Guaitacuna, achka, ¿no? Achka, Guaitacuna, ¿no? Achka es, estoy mirando. Bastante. No, achka es bastantes flores, muchas flores. Achka, ya me siento. Achka, varias flores, muchas flores, bastantes flores, ¿no? Achka Guaitacuna. Por ejemplo, si yo digo achka, muchas personas veo, achka nunata, ¿no? Achka nuna. Achka nuna kunata likaya. Muchas flores veo, ¿no? Muchas personas veo, nuna kunata, ¿no? Entonces, cuando digo, decimos veo varios perros. también. Achka ayukunata. Ajá, achka ayukunata. Ajá. Por acá, achka guaitakunata. Muchas flores, ¿no?
muchas, varias, bastante. Entonces, eso es quiere decir que es bastante mucho, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Ahorita te llamo, estoy en clase, porfis, te vuelvo la llamada, eso de las 11, ¿ya? Ya. Ya, disculpen, entonces, así como comentábamos, ¿no? Solamente nosotros queremos terminar de repente, en 2 sesiones más terminamos para hacer todo este tipo de textos ya, empleando todo mucho, bastante, por ejemplo, nombres de utensilios, en qué se usa, cómo se hace todo. Y luego, para terminar la sesión, ahí sí ya nos vamos a preparar para el examen. Una vez que ya todo ya hemos conocido, entonces nos vamos a preparar para el examen de lengua originaria. ¿De qué forma un texto ustedes lo van a escribir? ¿No? Porque en el examen de lengua originaria viene todo para escribir texto completo. Entonces, similar a ese texto, yo les voy a dar, entonces ustedes van a escribir junto conmigo, ¿no? Y luego ustedes ya practican eso para el examen. Muchos de ustedes quieren dar examen, ¿verdad? Sí, Miss. Ajá. La idea es que ustedes aprendan todo esto y luego ya vamos a escribir el texto del examen, ¿no? ¿Cómo? Vamos a practicar ya eso. Y ahí vamos a terminar, pues, las clases, ¿no? Lo que pedimos, sino que puntualidad. La semana pasada no ha habido clase, entonces ya nos hemos atrasado, ¿no? Entonces, siempre ingresar a las 9:15, 9:30, no estamos dando tolerancia, entonces siempre ingresar, ¿no? No desligarse totalmente de la sesión los sábados, ¿no? ¿Ya, chicas? Ahora, miran, observan la pantalla, ¿sí, no? Sí, Miss. Ya, muy bien. ¿Se acuerdan de la canción ustedes? La primerita canción que hemos aprendido a cantar, en la primera sesión. ¿Se acuerdan de? Ajá. Es la primera canción. La primera canción. ¿Cuántos han aprendido la primera canción? A ver. De memoria no. De memoria no. Pero ahí estaba grabado, ¿se acuerdan? Le hemos mandado grabado, ¿sí o no? Sí. Entonces, con ese tono se van a guiar, se tienen que aprender la canción. Al menos que de toda esa clase tienen que salir aprendiendo las canciones, las adivinanzas, las poemas. También hemos hecho recopilación de saberes ancestrales. ¿En qué consiste? En que las plantas medicinales, las creencias, las supersticiones, hemos hecho, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, de cada clase va a salir siempre un producto, ¿no? Tanto la sesión y las canciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces, a ver, para recordarnos nuestra canción, esto, lo que es de la Huaytaya, ¿no? Vamos a cantar, a ver, ¿ya? Lo voy a engrandar, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Chaklaman yantu dalia Huaytaya, Chaklaman yantu dalia Huaytaya. A ver, un ratito, ya me confundí. Chakla manyantu dalia Huaytaya, chakla chopintu dalia Huaytaya, imatukimi Huaytai kuyanki, aikatukimi sisai kuyanki. Nuevamente, chakla manyantu dalia Huaytaya, chakla chopintu dalia Huaytaya, imatukimi Huaytai kuyanki. Ay katukimi sisay kuyanki. Mayang jalata payay kusunki. Mayang jalata tipsil kusunki. Manalayapis payay kuyapi.
Manalayapis tipshil kuyapti. Mayang yalatra payay kusunki. Mayang yalatra tipshil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Chakla mangyang tu dalya waitaya. Chakla toping tu dalya waitaya. Imatokimi winyay kuyanki. Ay katokimi sisay kuyanki. Chakla mangyang tu dalya waitaya. Chakla toping tu dalya waitaya. Imatokimi winyay kuyanki. Ay katokimi sisay kuyanki. Mayang yalatra payay kusunki. Mayang yalatra tipshil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Mayang yalatra payay kusunki. Mayang yalatra tipshil kusunki. Manalayapis payay kuyapti. Manalayapis tipshil kuyapti. Yula waitaya waita kunki. Ipi llaman mi apasayki. Uka waitaya sisa kunki. Chuku llaman mi apasayki. Yula waitaya waita kunki. Ipi llaman mi apasayki. Uka waitaya waita kunki. Chuku llaman mi apasayki. Entonces, esa canción vamos a aprender, colegas, ¿ya? Vamos a aprender a cantar a sus estudiantes, llévenlo para sus estudiantes. Entonces, acá, la canción hablaba, ¿no? ¿De qué colores de flores hablaba la canción? Acá hay, en la pantalla. Hay rojo, blanco, yula, puca. Ajá, yula, puca, ¿no? Yula es blanco, puca es rojo, ¿no? Entonces, de eso nos habla la canción, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿van a exponer el trabajo o ya no? Para empezar con nuestra clase. Yo no he hecho trabajo, Miss. Yo tengo mis. ¿Cuántos han hecho? Yo he hecho un poquito nomás. Yo mis. Ya. ¿Van a compartir pantalla para socializarse, para socializar ahí o si no, ¿van a compartir pantalla? Yo estoy de celular, mis, pero lo tengo escrito. Ya. Entonces, por favor, exponga ya. Yolandita, ¿vas a compartir pantalla para que expongas? A ver, Misita, lo que he hecho, lo que más o menos he entendido. Ya. Primero va a exponer de su celular. ¿Quién me dijo que va a exponer? Iris, ¿no? O Isabel. Ah, Yo, entonces, Isabel, maestra. Ya, Ya, Isabel. Isabel, ya, por favor, después de Isabel entra... Yo tengo voy a mencionarlo, mis. Ya. Después de Isabel entra Sarit. Sarit, ¿vas a exponer? Sarit. Externa, ¿vas a exponer? No, Misita, y no sé qué trabajo, sí, he faltado, disculpa. Ya, ok. Sarit, No voy a ¿vas exponer tampoco, Sarit? misita. No, Ya. misita. Entonces solamente va a exponer Isabel primero y luego entra Yolanda. Ya. Yolanda va a compartir pantalla, ¿no? sí, después de la maestra Isabel. Ya, ok, ya. Ya, Isabelita. Apaga la tele, mamá. A ver, con Kaillachu, aquí mismo, mis. Ujú. Laura, ¿sigues ahí? Estoy aquí mismo. Laura, ¿hay chuchu kayanki? Kaillachumi, kaya. Pedro, ¿sigues ahí? Estoy aquí mismo. Pedro, ¿hay chuchu kayanki? Kaillachumi,
Kaya. ¿Dónde vamos a comer? Aquí mismo vamos a comer. Maichumi mikuishum, kaillachum mikuichum. ¿Dónde ha puesto huevo el sapo? Aquí mismo. Maichumi luchpa luntuta huachana kaillachu. ¿Dónde encontraste al zorro? Aquí mismo. Maichumi a tu pata talikunki kaillachu. Ya, Miss. Ya, muy bien. Gracias, Isabelita. Vamos a socializarlo, lo que ha expuesto Isabel, chicas, ¿ya? Puras chicas estamos, ¿verdad? Ya. Isabelita, siempre, para todos, ¿no? Vamos a practicar esto, en quechua, ¿cómo se pronuncia? A ver. Vamos a hacerlo grande para que vean ustedes. ¿Ya? Esto, ¿cómo se pronuncia? True. True, ajá, true. Entonces, ¿qué le falta? ¿Su apóstrofe? Exacto, falta su apóstrofe. La máquina acá no acepta, ¿no? No es como escribir a mano. Entonces, esto ya se sobreentiende que debemos decir true, ¿no, Isabelita? Entonces, ya es kaillachu, así. Exacto. Entonces, la Ya, pronunciación gracias, de Isabel ahorita que ha expuesto dice kaillachu, ¿no? Entonces, no, kaillachu. Kaillachumi mikuchum. Kaillachumi, kaillamanmi shamunki. No, entonces ahí, chu. La chu, entonces siempre vamos a tener mucha en cuenta, ¿no? Entonces, ahí está sonando como chu, ¿no? Si no tenemos en cuenta el apóstrofe, ¿no? Entonces, siempre, Isabelita, vamos a tener en claro, ahí chu, ¿no? Ya, misita. Ajá, eso sería. Otro, ahí, la penúltima que has expuesto. A ver, eso, otra vez repítelo, Isabelita, por favor. ¿Dónde ha puesto huevo el sapo? A ver, un ratito. Ya, ¿dónde ha puesto huevo el sapo? Aquí mismo. Y la respuesta sería, Aquí claro. mismo. Ya, ¿en quechua? Maichumi luchpa luntuta huachana. Ya. Acá, esta es la respuesta, es aquí mismo. Entonces, acá diríamos, ¿dónde ha puesto? Maichumi. Maichumi. Ya, Maichumi luchpa. Uchpa, ¿le dices? Luchpa. La chacá. La chaca. La chaca. Ajá, Maichumi la chacá. Luntuta. Huachana. Ajá. Otra vez. La chaca es sapo. Claro. Ya. Yo La lo había semana pasada habíamos hecho una sí. relación de animales. Yo de he cosas. escrito mal, Miss. Rápido como he escrito. Mala pero escrito. está en la plataforma está. Ajá. Ya, misita. Cuando ya tienen duda de algunas verdad, cosas, la van a chac. entrar a la plataforma, ¿ya? La chac es sapo, ¿no? La chac es sapo. Ajá. Y la chaca ya, cuando estoy hablando del sapo. Cuando ya estoy hablando del sapo, cuando ya voy a formar una oración. Entonces, la chac, nada más. Entonces, la chaca, entonces ya es como decir, el gato, por ejemplo, Mishika, ¿no? Mishi, ahí, ¿no? Mishi es gato nomás. Si voy a hablar del gato, Mishika.
Le agrego K. Maestro Mishika Balunto Tachua Balunto. Maestro Mishika Puñuyan, ¿dónde duerme el gato? ¿No? ¿Dónde ha dormido el gato? ¿Dónde duerme el gato? Ahí ya voy a ubicar en tiempo futuro, pasado, presente. ¿No? Ajá. Había otro más, a ver, otra vez la tercera, creo. A ver, otra vez, Isabelita, dele una lecturita, por favor. ¿Dónde vamos a comer? Ah, ya, eso justamente. Un ratito, a ver, vamos a aclarar esto ya. ¿Dónde vamos a comer? Dice, ¿verdad? Ya. Aquí mismo vamos a comer. Ya está, acá, aquí mismo vamos a comer, dice, ¿no? Ahora, acá. Maitumi. Ahora sí, Mikushun. 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 Mikushun, no. Shun. Mikushun. Allá, Maitumi Mikushun. Maitumi Mikushun. Y con esta palabrita, la chu, van a practicar hasta que le salga. Chu, shu, ¿no? Chu. Me tiene que salir chu, no chu. El otro me tiene que salir shu. Es como shu. Es como yo estaría haciendo sobresalir mi lengua para afuera con la shu, igual. En cambio, con la chu, la lengua para arribita, ¿no? Voy a meterme en mi boca para arribita, ¿no? Y recién me va a salir la chu, pero la shu, un poco la lengua sobresalido y voy a pronunciarlo bien, ¿no? Shu, ahí, ¿no? Entonces, en la pronunciación, para que me salga bien, tenemos que practicar chu y shu, ¿ya? Mai chu mi mikushun. Kaillachum. Kaillachumi, miren, Kaillachumi. Chumi. Mikushun. Kaillachumi, mikushun. Aquí mismo vamos a comer. Hasta ahí. ¿Ya? Muy bien. Dentro con celular. Dentro con celular está haciendo eco. Ahora sí. Ahí está, hasta ahí estamos claros. ¿Alguna observación hasta ahí, por favor, colegas? Sí, está bien, mis gracias. Ya, muy bien. Entonces, aclarando esto, yo voy a salir de la pantalla. Entonces, Yolandita, vas a compartir tu trabajo, ¿verdad? Yolandita. ¿Estás ahí, Yolanda? Vamos a ver mejor. Yo, Miss Iris. Sí. Ya. Iris, vas a exponer, ¿no? ¿Vas a compartir pantalla, Iris? Sí, Miss. Voy a compartir pantalla. A ver qué tal lo he hecho, Miss. Ya mismo, puede observar más grande. Sí se puede observar. Por favor, ya de inicio. Ya mismo, a ver, voy a leer. Ya dice, ¿dónde encontraste pan? Maichumi, talilunki, tantata, Kaichiru. El otro es, ¿por dónde queda la fiesta? Por allá. Maipamilinki, Hatun, Puncha. A ver. Wik, Yam, Milisha. La otra oración, ¿por dónde está el perro? Por arriba. Maichumi Kayanki Arjo.
Hanachu. Y la otra, Miss, ¿dónde te vas a sentarte? Por allá. Maichimi tiyakuiki tutaman aichumi puñusha. Ya. Miss, no sé si estará bien. Ya. Gracias. Muy bien, ya. Muy bien, Irisita. Gracias, Iris. Vamos a socializarle. Todavía no vas a salir de tu pantalla. Vamos a socializar tu trabajo, ¿ya? Ya, Aclarando. ya. ¿Dónde encontraste pan? Aquí mismo. Maichumi talilun kitantata. Kaichu. Aquí mismo. ¿No? Puede ser también Kaichu o Kaichumi talilu. Aquí mismo encontré también, ¿no? Para completarlo, ¿no? Ajá. Kaichumi talilu. Ahí, ¿no? Ahora otro. ¿Por dónde queda la fiesta? Por allá. Maichumi linki hatun punchau. ¿Por dónde? Ahí me está diciendo Irisita. Ya. ¿Dónde queda la fiesta? Maichumi pista kayan. Ahí dirías, ¿no? Maichumi pista punchau es día, ¿no? Ahí dice. ¿Por dónde queda la fiesta? Maichumi pista kayan. Acá está Ahí. mal, Miss. Exacto. Ajá. Hasta Linky. Linky también bórralo. Maichumi pista. Maipani no, Maichumi. Maichumi. Maipami no. Maichumi, la chu. Ya, Maichumi. Pista. Ok. Maichumi pista. Ahí tienes que utilizar la vocal alargada, ¿no? Pista. A pista. O sea, la vocal alargada siempre se utiliza en la palabra más principal. En este caso, de esta oración, ¿cuál sería la palabra más principal? Pista. ¿De qué se está tratando la pregunta? De la fiesta. ¿Dónde De queda la fiesta. Entonces, la palabra principal es la fiesta. Entonces, en quechua, cuando yo lo convierto en la palabra más principal, le voy a poner la vocal alargada. ¿Ya? Entonces, Maichumi pista kayan. Kayan. Ajá, Maichumi pista kayan. Ahora sí. Por allá, Wikyampami. Wikyatu. Wiktu. Ahí nomás, Wiktu nomás diría ahí, ¿no? Wiktu. Wik, ahí, tu. Ajá, Wiktu. Esto ya no. Ya no, ya. Ay, como les vuelvo a decir, Wiktumi, kayan. No, kayan. Entonces, por allá está, ¿no? Por allá está. Entonces, Wiktu es por allá, o para dar un sentido completo, también se puede decir, ¿no? Wiktumi, kayan, ¿no? Ya. Ahora, en el otro, que dice, ¿por dónde está el perro? Maichumi kayan. Nosotros, Irisita, en quechua decimos ayo, algo, Maichu, algo, por ejemplo, yo le digo, Iris, Maichumi algo kachkan, imata kachkani, imata algo lulachkani. Entonces, eso es y en chanca, ¿no? Entonces, nosotros en Huanca decimos, ayu. Ay, doble L. O sea, la G y la O, sácalo de ahí. Ayu nomás. Así. Ayu, con la U. U. Ay. Ayu, así. Ayu, ahora sí. Maichumi kayanki ayu. No, ¿por dónde está el perro? Maichuta ayu, ¿por dónde está el perro? Maichum ayu kayan. Maichumi ayu kayan. Kayanki ya no. Maichumi ayu kayan nomás. Maichumi kayan.
Ajá. Eso bórralo. Esa callan al final. Ay, ay, ay. Ahora sí, callan. Así. Ajá. Maitumi ayu callan con Y. Con Y. Exacto. Ya, Maitumi ayu callan. Ahora sí. Entonces, por arriba. Ahora sí. Acá sí, Iris ha puesto bien. Hanato. Por arriba. Hanato. Ahí está, ¿no? Ya. O sea, ya ahí dice por arriba. Ahora, como les vuelvo a decir, para completar el sentido completo. Hanato Kayan, diría, ¿no? Está por arriba, ¿no? Entonces, Hanato. Ahora, ¿dónde te vas a sentar? Maitumi, Takunki. Ahí nomás sería, ¿no? Takunki. Ajá, Maitumi, Takunki. Esas dos palabras nomás va a ir ahí. Maitumi, Takunki. Tayakunki, ya no. Takunki, No, así. ya. Takunki. Takunki, la N en vez que la Y. Takunki. Ajá, hasta ahí nomás. Tunaman, no, tunaman ya no, tutaman ya no. Tutaman es de noche, ¿no? Tutaman es de noche, entonces ahí diría, en la noche, ¿dónde te vas a sentar? Ahí sí, Maichumi, tutaman takunki, ahí sí, ¿no? Acá la pregunta en castellano no dice eso, ¿no? Solamente ¿dónde te vas a sentar? Entonces, sentarte, ¿cómo se dice? Takun, sentarte. Por ejemplo, yo te voy a decir, Iris, siéntate. Iris, takui, te voy a decir, pe. Ajá. Taku. Mm. Takunki, taku. Ah, ya. Takunki. Entonces la pregunta, cuando hay una pregunta y le agrego ki, takunki, ¿no? Pero cuando yo hago pregunta, ¿dónde te vas a sentar? Maitru takunki, Iris. O si digo, Iris, siéntate. Entonces, Iris, takui. ¿No? Ahí nomás. Siéntate solo takui. Ajá. Ahí sí. Ahora, por allá. Entonces, ahí ya no diría Kaichumi Takunki. Cuando dice Kaichumi es acá mismo. Ahí dice por allá. Wikyachumi. Acá dirías Wikyachumi Takunki. Wikya, ¿no? Ahí hazle Kaichumi ya no. Kaichumi es cuando ahí nomás se va a sentarse. Por allá ya no. Wikchu, ¿no? Wik. Ajá, con K. Wikchumi. Ahí al final puñusha es de dormir. Entonces, Wikchumi takunki, por allá, ¿no? Wikchumi takunki. Takunka. Takunki. Ahí, acá está lo que has hecho, ¿ve? Takunki. Ki. Sí, con I. Ajá, ahora sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir donde Wikchu es por allá, ¿no? Entonces acá le estás completando Wikchu, por allá te vas a sentar, ahí, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Ya más o menos yo voy intentando. Ya, por poquito, ya, poco a poco ya vamos a estar aprendiendo más. Miss Termina. Dime, Isabelita. Punchao es día. Punchao es día. Terminamos ahora esto, sentarse. Vamos a hacer los días de la semana, vamos a hacer los días del año. Takun. Takunki es sentarse. Pista, fiesta. Pista es fiesta. Ah, ya, misita, gracias. Ya, dejo de compartir, ejemplo, ¿verdad? Sí, así como dice Esterna, porque Imamuyun Chukayanchi. Entonces, cuando decimos Imamuyun, ¿en qué día estamos? Estamos preguntando, ¿no?
Ahora sí voy a compartir mi pantalla, chicas, por favor. Yo, mi cita, ¿no va a entrar? Ay, disculpa, mamacita linda, preciosa. Entonces, me está haciendo bullying, creo. No, como mi participante de estrella, Yolandita. Ya, Yolandita, comparte, mamá. Ya, a ver. Hay una intransferencia. El mío. No, que de alguien es. Ya, Mi a ver. ¿Se ve la pantalla? Sí, un poco engrándalo, Yolandita. Ya, a ver, vamos a agrandar. Ahí. En grande ponle. Está Ahora, grande. Sí, ya, ahora sí. Exponga, mamá. Ya. Muy bien, maestra, muy buenos días, colegas presentes en la sala. Voy a compartir, exponer lo poco que he entendido sobre los adverbios aquí y aquí mismo. Ya, Un poquito, Yolandita, disculpe que te corte. Súbelo un poquito. No se ve completo la pantalla. Sube un poquito hasta el número 1. ahí. ¿Se congeló tu pantalla? ¿No se ve? Sí se ve, pero no se mueve tu pantalla. Súbelo un Ah, poquito más arriba. aquí te estoy subiendo. Yo le estoy subiendo, pero ¿por qué esta pandemia que hace mañosera? Ya, ¿y no se ve nada, visita? Nada, se ha congelado ahí. Ah, Ahora sí, ya está, ya, Yolandita. ya, ahora sí. Ya, el verbo aquí. Kai. Empezamos con el verbo. A ver, un ratito, hay mucha intransferencia. Miss Externa, ¿le puede apagar su micrófono, por favor? Ok. Ya, gracias. Ahorita. Ya. Ahora sí, Yolandita. Ahora se mueve, no se mueve. No, está bien, ya, sigue. Ya, listo. 1, Hook. ¿Dónde está el burro? Aquí, la respuesta. Ahora en quechua. Marchumi kayanki asno. Canchu. Ese es el 1. Ishkai. ¿Dónde está el gato? Aquí en la casa. Marchumi kayanki mishi. Calle Guasicho. Es en quechua. Jorge, ¿dónde está el cuy? Aquí. Jorge, Maitumi Kayanki Akash, Kaichu. ¿Dónde está la luna? Aquí. Maitumi Kayanki, Kaichu. Acá hay una idea que he aumentado por demás, ¿no? Ya. Kaichumi Kayanki. Me faltó poner la luna. Exacto. La luna, me faltó poner visita. A la luna que se dice quilla, ¿no? El último se pone, ¿sí o no? Intermedio. Ya, intermedio. Carchumi. Maichumi quilla kayan. Hasta ahí, a ver, póngalo ahí. Nombre de la luna, ahí en quechua, te faltó. Quilla. Quilla. Ya, quilla nomás, no le agrego otra cosita. No, quilla nomás. Ya. Cachumi, quilla, kayanki, caichu. Ya.
Muy Ya, bien, está muy bien. el adverbio aquí. Y uno no has hecho del aquí mismo. Ya, a ver eso. Tu pato sigue ahí, aquí mismo. ¿Por qué pato caichuchi, caichuchi, cayanqui, callachu, Jipato, caichuch, ya. callachu? Ahí era. Ya, muy bien. Vuelve en el número 1, Isabel, Yolandita. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, Ya, Yolandita, muchas gracias. ya, visita. En el número 1, arriba, arriba, arriba. Sí, está arriba. Acá se ha congelado. Ay, Tentiquio. Ya. Más abajo, más abajo. Mucho ya te has, mucho ya, un poco. Ahí. Más, sube. Ahí, Sube, un poco. Ya no se ve nada. de más arriba ya está mis cuadros. Sube el 1 un poco. Ya. Uy, otra vez se congeló. Ay, ¿Qué pasó con tu máquina, Yolandita? no sé así, no sé por qué será así. Acá sigue, sube. A ver, trátalo de subir, Yolandita, para socializarlo. Ahora sí, ya déjalo ahí. Ya. Ya. ¿Ya Todo está? ya se fue. No, todo ya se fue para arriba. Ya no se ve. Ahí. Sigue bajando un poco. Baja. Ahora sí, déjalo ahí. Ya está. Ahora sí. Ya. ¿Dónde está el burro? Aquí dice. Maitumi kayan ya no sería. Es cuando, por ejemplo, quede claro. Cuando yo estaría conversando con el burro, ahí sí diría Maitumi kayanki. Pero yo no estoy conversando con el burro. Simplemente. Ya. Maitum kayan asnu. Ahí sí. Ese ki, bórralo ya, Yolandita. Ya. Ahora sí. Maitumi kayan asnu. Por eso, yo les vuelvo a decir. Kayan. Siempre teniendo en cuenta para formar estas oraciones, conversaciones, siempre teniendo en cuenta, ¿qué voy a tener en cuenta? A ver, en ese caso, a ver, externa, ¿qué voy a tener en cuenta? Uy, se fue la pantalla, Yolandita, ¿estás ahí? Creo que su internet se fue. Yolanda. Creo que se fue su internet. Entonces, como les decía, siempre hay que tener en cuenta sujeto, objeto, verbo, ¿no? Entonces, el verbo tiene que ir al final. El sujeto al inicio, intermedio el objeto, ¿no? Entonces, siempre voy a tener en cuenta para yo hacer mis oraciones, para hacer un texto, siempre voy a tener en cuenta entonces sujeto, objeto, verbo. No me voy a olvidar eso. Entonces, Yolanda, por favor, a ver, ingrese, mamá. Comparte tu pantalla. Se fue la señal, visita. Sí, pues, ¿ya no hay señal o sí? ¿Puedes compartir la pantalla? No, está dando vuelta. No sé qué ha pasado es la señal. Estoy por mi celular ya. Ya, con lo que hemos visualizado, entonces, en ahí, ya no. Y Yolandita, por ejemplo, Maichum Kayanki Ashno, ya no, sino Maichum Kayan, nada más. Esa palabrita donde dice ki, bórralo. Sí, bórralo. Entonces, igualito. ¿Dónde está la luna? Maichum y Kayanki, Kiya, Kayanki se utiliza cuando yo, por ejemplo, a Yolanda le digo, Yolanda, Maichum Kayanki, le estoy diciendo a ella porque con Yolanda estoy conversando, pero con la luna tampoco no voy a conversar. Entonces, Maichum Kayanki Yolanda, Kaichum, me dirá Yolanda, ¿no? Entonces, para esos casos voy a agregar la ki, pero si yo pregunto, así como al burro,
a la luna, al sol, a la gallina, al pollo, lo que sea, solamente voy a poner Maichum Kayan. Kayan nada más. Ya no ki. En cambio, cuando yo hago conversaciones con alguien, ahí cuando lo pregunto, ¿dónde estás, Jorge? Entonces, ahí sí, Maichum y Kayan que Jorge, ahí sí, pero cuando yo me estoy refiriendo a un objeto, un animal, no voy a poner ki, pero cuando yo estoy conversando con alguien, con una persona, ahí sí le voy a agregar ki. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Ahora yo voy a compartir pantalla, por favor. Miss, Sí. entonces, ¿cómo se quedaría la oración donde está el burro? Maichumi. Maichumi, Kayan, Ashnu Ashnu, Kai ya. Maichumi, Ashnu Kayan, nada Ajá. más. Y Ahí la nomás. respuesta es Kaichu. Kaichu, nada más. Ya, misita, gracias. Eso estaba copiando. Sí. Yo me he guiado, pero de la clase anterior, ¿ah? O sea que nosotros hemos hecho aquí mismo con personas, de repente con animales no hemos hecho, ¿no? Ah, por eso. Ajá, con personas hemos hecho, con animales no hemos. Ahorita vamos a aclarar eso, vamos a, con participación de ustedes, vamos a hacer, ¿ya? Ya, listo. Entonces el burro va al medio. No, al final. Al medio. Se lo pongo al burro. Se ganó el burro. Al Ashnu, o sea, maestra es Kaichumi Ashnu Kayan, así nomás es. Maichum. No es Marchumi tampoco. Maichumi, Ashnu Kayan. No, ajá. ¿Cómo entonces? La miro, saco también. A ver, un ratito vamos a escribir acá, ¿ya? Un ratito. Todas sus dudas acá vamos a poner, ¿ya? Ya. Bueno, ahora, a ver, díctame de tu duda ahí para aclarar para todos, ¿ya? Tu duda, díctame ahí. De mi burro. Ya, no importa, de tu burro. Ya, ¿dónde está el burro? Ya, ahora, ¿dónde está tu burro? ¿Dónde está el burro o tu burro? El burro. Ah, ya, ¿dónde está el burro? Ya está. Entonces, aquí, diríamos, ¿sí o no? Sí, aquí. Ahora en quechua. Maichumi. Ah, ya, sí, entra el chumi. Ajá. Ashnu. Allá. Ahí. El burro al medio. Exacto, al medio. Ah, ya, Ashnu. Ajá. Entonces, Kayan, ¿qué cosa es? Para todos, a ver. Kayan, ¿qué cosa? ¿Dónde? Primera vez, vamos a ubicar el sujeto, ¿dónde es? ¿El sujeto dónde estará? Adelante. Ahí está, de verde. Ahí. El sujeto está, le voy a poner de verdecito, ¿ya? Está de verde. Ashnu es el objeto, ¿no? Entonces, ¿y el de rojo qué cosa es? El verbo, está, de estar, ¿no? Entonces, acá ya hemos ordenado sujeto, objeto, verbo. Maichum ashnu kayan. Entonces, ¿qué diríamos acá? Mi Michi también lo jalo al medio, mi Michi. Kaichu. Aquí. Ajá. A mi Akash también lo jalo al medio, entonces. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué más está ahí lo que dudan? A ver, ¿qué más? Todos tenemos que participar. ¿Dónde está más la duda? Allá. Justamente esto, Yolanda me decía,
yo me guío de la clase anterior. La clase anterior hemos hecho con personas, no hemos hecho con animales, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo diría, a ver, a ver, ya, Jorgito. Jorge, ¿no? Jorge. ¿Dónde? ¿Qué has puesto ahí, Yolandita? Jorge, ¿dónde está el QI? Le he puesto. Ya, Jorge, ¿dónde está el QI? De comida. Ya está. Jorge, ¿dónde está el QI? Me va a decir aquí mismo. O aquí también, ¿no? Aquí también. Aquí. Ajá. Entonces acá le diré, pues, primero que tengo que pensar para hacer este texto. Sujeto. Primero voy a ubicar al medio. sujeto, objeto, verbo. Eso tengo que tener primero en la mente. Sujeto, objeto, verbo. Entonces, ¿qué voy a decir? Allá. Jorge. Allá. Acá. Ahí está. ¿Qué he hecho? Allá. Hemos dicho que en la palabra principal de qué se está tratando ese texto, voy a poner, ¿qué cosa he dicho? La vocal. Al medio el sujeto. El sujeto es al inicio. Sino que, por ejemplo, Jorge, ¿dónde está el QI? Esa palabrita, en esa pregunta, ¿dónde está la palabra principal de qué se trata? En ese texto. El QI. El QI. Entonces, donde dice el QI, voy a ponerlo la vocal alargada. Jorge, acá ya, para dar esa tonalidad, voy a poner la vocal alargada. Maitumi, porque Maitumi, acá ya callan. Ya lo ordené, pues, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo está ordenado? Está con sujeto, objeto y verbo, ¿no? Entonces, acá la contestación, ¿qué dirá? Aquí, kaichu. Kaichu también, ¿no? Aquí. Ahora, otro, para que entiendan acá. Vamos a copiar esto ahí abajito. Entonces, por ejemplo, acá me dirían, por ejemplo, acá. Vamos a completar acá. Aquí mismo, ahí sí, aquí mismo cuando es kai, ya, tu. Aquí mismo quiere decir kai, ya, tu, ¿no? Ahí sí. ¿Entendieron esa partecita, por favor, chicas? Caillacho. Sí, Miss. Ya. Miss, una Ya. preguntita. Sí, dime. Si dijera, tomando ese mismo ejemplo, si dijera, acá Maitumi Kayan, A ver, vamos a escribir acá ya, Miss Estherda. Acá ya. Maitumi Shiva. Kayan. Ahí está. Tenía bastante comida abajo. Los perros. Entonces, en castellano, ¿qué diríamos ahí? El cuy, ¿dónde es el cuy? En el corral. Exacto. ¿Dónde está el cuy? Entonces, acá ya Mayrum Kaya dice, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cuy? Podemos decir, ¿dónde está el cuy? Yo puedo contestar, ¿no? Está en el corral, como dice, ¿no? Aquí en el corral, pues. Ajá, o aquí también. Aquí está en el corral, ¿no? Esta parte. No. Aquí en el corral nada más. Aquí en el corral también hay nomás, ¿no? Entonces, acá yo puedo poner, por ejemplo, lo que me dice la Miss Serna.
Akasha, Maitumi Kayan. Entonces, ¿qué le puedo contestar yo? En quechua. Kai, Guasu. Kay guasu. Kai Kuralachu, Kayan, diría, ¿no? Kay kuralachu kaya. Kai Kuralatumi, Kayan. Ahí pegué, aquí está en el corral. Kai Kuralatumi, Kayan. Ahí. Pero cuando yo, acá ya hemos hecho de animales, entonces ya no va, ya no termina en ki, ¿no? Pero cuando yo hago estas palabras, cuando yo hago la conversación, la pregunta con personas, entonces ahí sí, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Dónde estás? A ver, Pepe, ¿no? ¿Dónde estás, Pepe? ¿Qué diría? Justamente hay lo que dijo Yolanda, lo que ha puesto, ¿no? Maikum Kayanki Killa, ¿no? Entonces, ¿dónde estás, Pepe? Aquí abajo, ¿sí o no? Entonces, este es el adverbio del lugar, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde estás, Pepe? Ahí sí, yo voy a utilizar yo my me. ¿Qué diría ahí? A ver, my me kayanki, Pepe, ahí sí, ¿no? Kayanki, Pepe, ¿ve? Ahí sí. ¿Qué cosa he agregado ahí? Esta, la ki, Maitumi Kayanki. Ahí sí. Porque yo estoy conversando de persona a persona. Pero yo cuando converso con objetos, animales, no voy a conversar, pues no, quiero saber dónde está, así como hemos hecho con el cuy, con el burro, ¿no? Entonces, ahí ya no voy a agregar ki. En cambio, cuando yo converso, cuando yo pregunto de persona a persona, ahí sí voy a agregar ki. Maichum kayanki Pepe. Entonces, ¿qué diría? Acá dice, aquí abajo, kai ulachu, ¿ve? ¿No? Kai ulachu. Entonces, esto quiere decir, cuando yo voy a preguntar a alguien, a personas, entonces voy a agregar ki. Pero cuando ya hago un texto, como hemos hecho anterior acá, entonces ya no voy a utilizar ki. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna participación? Yolanda. Yo pensé que ki lo ponía cuando decía tú. No. Yo, por ejemplo, ¿dónde está tu pato? Así A ver, eso vamos a poner para, ya. A ver, ¿cómo has puesto ese de pato? A ver, esa oración que has hecho. A ver, Yolandita, díctame, por favor. De pato, lo que has hecho. ¿Dónde está tu pato? Creo que era así. ¿Era así? Jorge, ¿dónde está tu pato? Le había puesto. Ah, ya, a eso ya. Jorge, ¿dónde está tu pato? ¿Ve? Entonces, acá. ¿Qué diría Jorge? Aquí mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en quechua. Y en la cocina, Miss. A ver, ahorita ya le vamos a terminar esto, un ratito, ya me dictas cuando terminamos esto, ya porfis. Entonces, Jorge, Maitumi,
Patu, ¿ve? Patu kayan. Ahora, Jorge, maestro, mi patu iki. Ahí sí, lo que dice ella, ¿no? Lo que dice. Ajá, patu iki. Se agrega ki. Iki. Ah, Ahí se agrega iki. Patu iki. Ajá. Maestro, mi patu iki kayan. Payachu. ¿Ve? Payachu. Payachu. Ahora, para que, ¿quién dijo? Otra preguntita con otro similar para que le entiendan mejor. Ya, un ratito, a ver. A ver, yo le diría acá, a ver. Isabel, ¿dónde está tu vaca? Isabel me dirá, pues, ¿no? Arriba. Aquí en la chacra o arriba en la chacra. Arriba. En la chacra. Chacra. Arriba en la chacra. Entonces, acá en quechua. Diríamos. Igualito, ya les he dicho, igualito todos los puntos de interrogación, signos de preguntas, igualito se utiliza en quechua, ¿ya? Eso no varía, tanto en quechua, tanto en castellano va. Entonces, Isabel, Maitumi, Huacacayan. ¿Dónde está tu vaca? Dice, ¿ah? Huacaqui. Huacaiki. Huacaiki. Exacto. Cuando tú estás refiriendo que es de ella, ¿en qué va a terminar? En iki. Pero cuando no es de ella, Maichum Huacacayan, ahí sí ya no va a terminar Huaca nada más, porque no está refiriendo que es de ella la vaca. ¿Ya? Entonces acá me está dictando Isabel, ¿dónde está tu vaca? ¿No? Entonces, Maitumi, Huacaiki, Kayan, ahí sí, ¿ve? Huacaiki, ay. Maitumi, Huacaiki, Kayan. Entonces, arriba en la chacra. Hana. Este está subrayadito. Uy, ¿qué pasa? Ya está. Hana. Chaklachu. Hana chaklachu. ¿No? Arriba en la chakra. Hana, Wichan. Hana es arriba, ¿no? Ajá. Hana chaklachu. A ver, alguien me estaba dictando. Iris, creo era. ¿Quién me ha dictado? Isabel, Iris, Esterna, Oswaldo, Yanina. ¿Quién me ha dictado? A mí Nancy me había dictado. Le corté porque estaba escribiendo otro ejemplo. ¿Alguien me dictó? Sí, alguien. Iris. ¿Quién me ha dictado? Iris, por favor, ¿estás ahí? Creo que no está Iris. Justamente ahí queríamos completar lo que dice Isabel. Isabel, algo decías ahí, algo que no es, por ejemplo, acá, lo que dice, para aclarar. Acá lo que dice, por favor, un ratito, ya. Isabel, ¿dónde está? A ver, ¿de dónde está el gato? Acá le estoy afirmando que de Isabel es su gato o no. Sí. No. ¿Tu vaca? No. ¿Estoy afirmando? Que No, es de Isabel? ¿dónde está el gato? Nomás le dice. El gato. ¿Dónde está el gato? No le estoy Ajá, afirmando. pero si que fuera es de tu Isabel. gato, eso sí afirmaríamos que fuera su gato de Isabel. Exacto. Pero acá,
Isabel, ¿dónde está tu vaca? Le estoy afirmando que ¿dónde está su vaca de Isabel? ¿Verdad? Entonces, ahí sí hay una diferencia. Como para que lo entiendan, le estoy explicando. Cuando estoy afirmando que es de alguien, que es tu vaca, tu conejo, tu gato, entonces ahí para preguntar va a decir, ¿en qué va a terminar? En iki, ¿no? ¿Verdad? Wakaiki, ayuiki, nishiki. Pero en esta oración ya no termina en iki, ¿no, Miss? Acá, porque no va a terminar en iki, porque no estoy afirmando que No hay tú. el gato es de Isabel, no hay tú, prácticamente, no estoy afirmando, no es su gato. Entonces, acá Isabel me va a decir, está, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? Está allá. Está en la cocina. Está en la cocina. Ya está. Entonces, acá, esto con negrito lo voy a hacer. Entonces, en quechua. Isabel. Maichumi Mexicayán. Ahora, ¿qué le tengo que agregar? Mishi, nada más. Mexicayán. Mishi, vocal alargada. No se olvide. Ajá, no se olviden eso. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo. La palabra principal de qué estoy tratando en ese texto es el gato. Entonces, donde dice gato, voy a poner la vocal alargada. ¿Ya? Entonces, Isabel, Maestro Mimishi, Kayan. Exacto, ¿ve? Entonces, ya no estoy, ¿qué le faltó acá entonces? Ya no está terminando iki. ¿Por qué? Porque no estoy afirmando que de Isabel es su gato, ¿no? En cambio, si yo hubiera afirmado que es su gato de Isabel, ¿en qué terminaría? En iki, ¿verdad? Claro, si me preguntas dónde está tu gato. Exacto, ¿no? Entonces, acá está en la cocina, dice, ¿no? Kai cocinacho, ¿no? Kai cocinacho. Para agregar, ya le pondría kai cocinacho, calla. ¿Ve? ¿No? Aquí en la cocina está, ya está diciendo ahí, ¿no? Entonces, ¿ahí quedó claro? ¿Alguna observación hasta ahí? A ver, externa, ¿quién más está? Maestro Osvaldo, Iris, Isabel, Yanina. Está claro. Está claro, ¿no? Está bien, Miss. Ahora, otro ejemplo, ¿ya? A ver, para familiarizarnos más, porque al final, si nosotros tenemos dudas, no vamos a poder practicar para el examen, ¿no? Porque en el examen viene, colegas, todo es texto completo, un texto completo. Puede ser texto narrativo, todo, más que nada narrativo, ¿no? Entonces, no voy a poder hacer mi texto si yo no voy a saber todo, tengo dudas, ¿no? Entonces, mejor que nosotros, para pasar al otro tema, es mejor que nosotros logremos esas dudas, ¿no? ¿Algún ejemplo más que tengan duda? ¿Algún ejemplo más? Misita, si pudiéramos decir, ¿dónde estás comiendo? Ya, a ver, ahorita vamos a hacer, a ver, ¿ya? Ajá. Ahí diría, a ver, ¿dónde estás comiendo? Ya, ajá.
¿Qué le contestaríamos? ¿Dónde está comiendo? En la cocina. En la cocina. En la Puede ser sala. también. O en la también. chacra también. Aquí mismo en la cocina también puede ser, ¿sí o no? Ajá. Ahora, y acá. Pero acá no estamos afirmando de nadie. ¿Sí o no? Sería Maichumi. Maitumi, ¿dónde estás? Pero acá no dice tú, ¿ah? Porque no estamos afirmando de nadie. Si pondríamos nosotros, ¿dónde estás comiendo? ¿O tú dónde estás comiendo? Ahí, ¿cómo sería? ¿Tú dónde estás comiendo? Tú. ¿Qué diríamos? Maichumi. Tú, de tú, hemos hecho ¿se acuerdan? Hemos hecho yo, tú, él. ¿Cómo se llaman los pronombres personales? Exacto. Ya. Maitumi, Miku, Yanki. Ahora, ¿cuál es la palabra principal de acá, de esta oración? La palabra principal, ¿ah? ¿Cuál es el verbo? La palabra principal de acá. ¿Tú dónde estás comiendo? ¿Cuál es la palabra Comiendo, principal? Miss. Comiendo. El verbo. Claro, pues. Ajá. Entonces, en ese verbo yo tengo que agregar la vocal alargada. Gado. Exacto. Entonces, para yo, por ejemplo, a mí me pueden preguntar en un texto, ¿no? Así similar eso. Ya, en mi cabeza tengo que tener, ya, ¿cómo le ordeno? Primero en mi mente está sujeto, objeto, verbo, y luego tengo que identificar en ese texto cuál es la palabra más principal. En esa palabra más principal, entonces, ¿qué tengo que poner? Digo, ya, acá tengo que poner la vocal alargada. Y primero, identificar sujeto, objeto, verbo, y luego la vocal alargada. ¿En qué momento le voy a poner eso? Eso no se olviden, ¿ya, colegas? Entonces, Amaichu Mikuyanki. Ahí está, ya lo hice. Aquí mismo en la cocina. Kaiyatu. Kaiyatu. ¿No? Kaiyatu, cocinar. Kaiyatu. Kai cocinayatu, dirían ahí también, porque acá dice aquí mismo, Kai cocinayatu. Ahí ve, aquí mismo en la cocina, Kai cocinayatu. ¿Ve? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ahora decía una pregunta ahí, no sé qué me dijo, sin tú. A ver, ¿dónde estás durmiendo? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Dónde estás durmiendo? Acá la respuesta, ¿qué sería? ¿Dónde estás durmiendo? ¿Qué? En mi casa. A ver, ¿ya? Entonces, en mi casa, ya. ¿Dónde? Ahí sí ya no estoy afirmando tú. Solamente ya no sé de quién estoy hablando, pero simplemente estoy diciendo, ¿dónde estás durmiendo? ¿No? Ya no estoy afirmando ya, ¿no? Entonces, si yo no afirmo eso, entonces acá les digo, Maitumi. ¿Cuál es la palabra principal? Dormir, lo está durmiendo. Dormir. Maitumi, puñuyanki. Ahí sí, ve, Maitumi, puñuyanki. ¿Qué diría? Kai wasichu. ¿Ve? Kai wasichu. En mi casa. Kai es
cuando me estoy refiriendo que es mi casa, que es que lo que me pertenece, ¿no? Ahora, si yo le digo, por ejemplo, María, ¿dónde estás durmiendo? María, ¿dónde estás durmiendo? ¿Dónde duerme María? Ya, María, ¿dónde estás durmiendo? Acá, a ver. O si no, acá pondríamos en mi mamá. ¿Sí o no? En la casa de mi mamá. También en la casa de mi mamá, ¿no? En la casa de mi mamá. Ahora, en quechua le voy a preguntar, ¿no? La pregunta ya viene. María. Maychumi. Puñuyanki. Ahora, para decir ¿hay tú? No hay tú. ¿Sí o no? María, Maitum, Puñuyanki, nada más diría. ¿Sí o no? Va a decir cuando, María, ¿tú dónde estás durmiendo? Acá. María, ¿tú dónde estás durmiendo? ¿No? Ya no. Entonces, ahí sí, pero acá nosotros no hemos puesto tú, ¿no? Entonces, María, tú, no, ya no. ¿Por qué le voy a poner si directamente estoy nombrando a María? Ya no le voy a poner tú, porque doble repetición ya sería, ¿verdad? Entonces ya no le estoy poniendo. Entonces, María, ¿dónde estás durmiendo? María, solamente Maitumi, Puño Yankee, ¿verdad? Ahora sí, Maitum Puño Yankee. Maitum Puño Yankee. Ahora la contestación, ¿qué sería? En la casa de mi mamá. Mamá Nipa, Wasintu. ¿Ve? Mamá Nipa, Wasintu. Mamá pa Wasintu también, mamá pa Wasintu también, igualdad, ¿no? Mamá pa Wasintu. Ajá, ahí. Entonces, ahí basta una sola palabra que agregas, la oración ya se malogra un poco, ¿no? Ya se distorsiona. Entonces, ahí, cuando ya nombro que es tú, voy a poner. Cuando no nombran tú, ahí ya no voy a poner. Sino que, por ejemplo, cuando ya estoy nombrando su nombre, ya no voy a poner tú, ¿no? Por ejemplo, acá. Es doble ya. Acá, vamos a poner otro. A ver, tú estás, tú estás comiendo, tú estás comiendo carne de chancho. ¿Tú estás comiendo carne de chancho? Entonces, acá, ¿qué me dirían? ¿Tú estás comiendo carne? ¿Tú dónde estás comiendo carne de chancho? ¿Tú dónde estás comiendo? A ver, yo le voy a preguntar a Esterna. Esterna, ¿tú dónde estás comiendo? A ver, Esterna, ¿tú dónde estás comiendo carne de chancho? ¿Dónde estoy comiendo? En el mercado. Aquí mismo, me dicen, aquí mismo. O Cayacho, Ajá, aquí mismo. Entonces, acá la pregunta en quechua, diría, ¿no? ¿Qué le voy a poner acá? ¿Qué le voy a poner acá? Ajá, porque acá está tú, ¿no? Maitumi, Uchi, Aichata, 9:30.
Mikuyanki. Aichata, Mikuyanki, ¿ve? Entonces, ¿qué me va a decir externa? Acá mismo me está diciendo, Kaiyachu. Kaiyachu. Ok, Plaza Yachu. También, o me puede decir también, Kailasa Yachu. También, ¿no? ¿Ve? Entonces, eso con una palabra va a cambiar, como les vuelvo a decir, colegas. Otro para seguir practicando, por favor. Otro ejemplo que tienen alguna duda. ¿Alguna duda? Yes, duda one. Ay, Yanina, ¿quién más está? Iris, Osvaldo, Esterna, Isabel. ¿Alguna duda? A ver, para seguir cerrando, para ir cerrando la sesión. ¿Él dónde está viajando? Puede ser, Ya, maestra. muy bien. Ya, a ver. ¿El dónde está viajando? ¿A dónde está viajando? A ver, ¿cuál sería la contestación ahí? A Tarma. A ver, ¿ya? A Tarma. Ya. Ela, ¿el qué cosa es? Pai. Claro, pai. Pai, maitami, liang. Pai, maitami, liang. ¿No? ¿Qué le contestaríamos ahí? Tarmata, de Tarmata. O sea, en nombre de ciudades, todo no cambia, no es lo mismo, ¿no? Entonces, Pai, maitami, liang, ¿no? Entonces, Tarmata, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí diríamos también, ¿no? El donde está llorando, ¿qué diríamos ahí? Arriba, ¿no? ¿El dónde está llorando? Entonces, ¿qué diríamos ahí? Ai, maitumi, guayan, Guay. ¿no? De llorar, ¿no? Guay es llorar, ¿no? Pai maichum guayan. Arriba dice. Hanachu, ¿no? Hanachu, ¿ve? Entonces, ya prácticamente acá hemos hecho un reencuentro de la clase anterior sobre los pronombres personales. Ya hemos estado jalando ahí, ¿no? Para que tenga mejor, tener más resultado el producto, ¿no? Pero, colegas, tenemos que hacer la tarea. Todo es práctica, ya les he dicho, ¿ya? Entonces, para la próxima clase, ¿cuál sería? Para mi casa. ¿Qué le ponemos acá? Para que exponga. Seguir formando las oraciones, ¿será, no? Exacto, seguir, exacto. Con los adverbios ya conocidos.
Con los dos adverbios seguimos, maestra. Con las oraciones, con las dos que hemos practicado, ¿no? Oraciones con dos. Kai y Kaichumi. Kaichu. Kai y Kaichu. Kaichu. Kai y Kaichu. Pero acá ya vamos a ampliar un poco. ¿De qué forma? Vamos a ampliar ya recordando con los pronombres, así como hemos hecho acá. Esta sesión para que se guíen ustedes va a estar en la plataforma. Entonces ustedes van a entrar a la plataforma y se van a guiarse. Todas las sesiones al toque se está subiendo a la plataforma. Entonces ahí se van a guiarse algunos que tienen duda. Entonces seguir formando las oraciones con los dos adverbios kai y kaichu. ¿Ya? Usando los pronombres personales. ¿Está bien? ¿Ya? Ya hemos hecho, por ejemplo, ahorita ya hemos utilizado yo, tú, él. Entonces, así como hemos hecho, vamos utilizando, ¿no? Nosotros, ellos, ellas, ¿no? Hemos hecho eso, varias sesiones. Nos hemos demorado todavía para lograr eso, para familiarizarnos con los pronombres personales en los 3 tiempos, ¿no? Pero pueden hacerlo ustedes en cualquier tiempo, puede ser presente, futuro, pasado, en cualquier tiempo, pero la idea es que utilicemos con los adverbios de lugar. ¿Está claro? Sí, Miss. Ya. Entonces, para la próxima clase exponemos. Por este medio nos encontramos 9:15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, cuídense, chicas, a cada uno de ustedes. Ay, disculpe, está Osvaldo, cuídense, colegas. Un abrazo a cada uno de ustedes. Vayan con Dios. De igual manera, maestra. Un abrazo a la distancia. Mañana, Miss. Chao, 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 Clase, chao. Miss. Ok, chao, chao, chao. Wala, Walakama. Hasta mañana. Con Yolanda sí siempre me encuentro. Ok. Chao, chao. Bye. Yachachi Masikuna.